Un momentito, nos pongamos en pie. Son 6 versículos nada más. Vamos a leer todos juntos, todos a una sola voz. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, todos juntos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam Jerelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Fortalecidos en Dios es el título de la meditación de esta noche. Fortalecidos en Dios. Hay ocasiones, hermanos, que los problemas, las situaciones que nos pasan en nuestra vida son tan abrumadoras, son tan problemáticas, son tan abundantes los problemas, y salimos de un problema y nos viene otro, y salimos de ese y viene otro más, y etcétera. Y luego decimos, ¿y ahora qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Qué he hecho? Y en muchas ocasiones no es porque le hemos fallado a Dios, porque estemos en un mal camino, porque hemos tomado una mala decisión, sino porque Dios quiere enseñarnos algo, pero nos viene una racha de situaciones así complicadas y no encontramos la salida. Y pareciera, hermanos, pareciera que como que Dios nos ha olvidado, como que Dios no nos contesta, como que Dios ya no quiere estar con nosotros. Así lo sentimos. No es de esa manera, pero Dios tiene un plan precioso en nuestras vidas. Aun cuando viniesen las situaciones difíciles a nuestras vidas, sabemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, pero en nuestra carne, en nuestra situación humana, pues no vemos la salida. En este caso, así estaba David, el rey David. David estaba como un fugitivo, estaba huyendo en primer lugar estaba huyendo del rey Saúl. La ciudad de Siclag no es una ciudad dentro del territorio de Israel, es una ciudad filistea. Y David se había ido a refugiar con los filisteos porque Saúl buscaba cómo acabar con su vida. No olvidemos esa situación tan terrible que tenía Saúl contra David. Y era una situación de verdad muy problemática, porque si David hubiese sido un enemigo extranjero, si David fuese una persona que no fuera de parte del pueblo de Dios, si David no tuviera ninguna relación con Saúl, bueno, podríamos entenderlo. Pero resulta que el rey David era un siervo fiel de Saúl, y además era su yerno. Y era un hombre que amaba a Dios y que deseaba lo mejor para el rey Saúl, pero Saúl no lo entendía. Saúl tenía tanta envidia, tantos celos con David, que en varias ocasiones quiso acabar con su vida. En una ocasión, lo menciona el primer libro de Samuel, en una ocasión David llega a la casa de Saúl, al palacio con Saúl, y resulta que están cenando y toma Saúl una lanza y se la avienta, por decir así, al rey David para acabar con su vida. David tiene que salir huyendo. Si no fuera por Jonatán, el hijo de Saúl, que le ayudó a poder evadir, pues en varias ocasiones al rey Saúl, pues David hubiese perecido, David hubiese muerto propiamente. Y David estaba huyendo. Pero ahora aquí está en la ciudad de Siclag. Si ustedes leen el contexto, si ustedes llegan a leer desde el capítulo 27, 28, 29 y luego el 30, se van a dar cuenta que David va a refugiarse con los filisteos. Ahora, esta es una situación complicada porque los filisteos conocían a David.
y se habían dado cuenta que David había sido su enemigo. Es más, por favor, vayamos a este pasaje. Vamos al capítulo 29, porque un rey de los filisteos se da cuenta de quién es David. Veamos, por favor, versículo 4 del capítulo 29. Vamos a ver el contexto. Versículo 29. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, es decir, contra el rey filisteo, y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste. No venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor? Su señor es Saúl, con que todas las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Fíjense bien cómo los filisteos se sabían este canto. ¿Cuándo entonaron este canto los israelitas? Cuando David venció ¿a quién? A Goliat. Salieron las doncellas, a recibir a Saúl y a David, pero cantaron esto y le dieron preferencia a David. Y los filisteos lo sabían. Entonces, David tenía el problema con el rey Saúl, ahora tiene el problema con los filisteos, pero ahora viene un tercer problema. Fíjense bien, un problema, primero con Saúl, otro problema con los filisteos, ahora viene otro problema. Vamos al capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec, ahora note eso, los de Amalec, los amalecitas. Hagamos de cuenta que los amalecitas eran los árabes, más o menos tienen por esa idea, ¿sí? Los amalecitas llegan e invaden la ciudad donde estaba David refugiado. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Se llamaba Siclag. Por favor, veamos otra vez el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Miren lo que sucedió. Entonces, se le están juntando los problemas a David. Problemas con Saúl, problemas con los filisteos, ahora problemas con los amalecitas. ¿No les ha pasado, hermanos, que en nuestra vida diaria, a veces en nuestra vida, tenemos problemas en el trabajo, llegamos a la casa y tenemos problemas en la casa, venimos a la iglesia y tenemos problemas en la iglesia, vamos con los vecinos y tenemos problemas con los vecinos, y por todos lados tenemos una serie de problemas y decimos: ¿y ahora qué está pasando? Y nos sentimos desesperados, nos sentimos desolados, nos sentimos que no podemos salir adelante porque las situaciones se han puesto tan difíciles en nuestras vidas. A veces es un problema económico, y luego del problema económico viene una enfermedad, y después de la enfermedad un accidente, y después del accidente perdemos el trabajo, y se nos juntan un montón de situaciones que no sabemos ni cómo resolverlos. Y David se encontraba ahí, se encontraba de esta manera. Entonces veamos los problemas del rey David. Número 1. ¿Quién era? El rey Saúl. Número 1, el rey Saúl. Número 2, los filisteos. Ahora en el versículo 1 del capítulo 30, los amalecitas. Sigamos leyendo, por favor. Se habían llevado, versículo 2, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad, hermanos? Siclag, se llamaba Siclag, muy bien. Y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David entonces y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Miren la desesperación de ellos. Estaban llorando diciendo: ¿dónde están nuestras familias? ¿Dónde están nuestras esposas? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestras hijas? Se los llevaron los amalecitas. ¿Qué les va a pasar? Los amalecitas, para que comprendamos un poquito de la situación histórica aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron los mismos que vendieron a José en Egipto. Ellos eran mercaderes, ellos iban de pueblo en pueblo, ellos iban a veces de una nación a otra nación, viajaban mucho llevando mercancía, y a veces compraban esclavos.
Recordemos que los hermanos de José se los vendieron a los amalecitas y los amalecitas llegaron a Egipto y se lo vendieron a Potifar. Así es la historia de José. Pues los amalecitas tomaron a las esposas, a los hijos, a las hijas de David y de sus soldados, y de seguro ellos pensaron, se los llevaron, los van a vender, los van a llevar por otros lados, no sabemos qué les va a suceder, ¿sí? Y entonces estaban en una situación tan desesperada que lo que hicieron, se pusieron a llorar porque dijeron, ¿qué podemos hacer? Ahora, aquí viene el cuarto problema. A ver, recordemos los problemas de David. Número 1, Saúl. Número 2, los filisteos. Número 3, los amalecitas. Ahora número 4, y este es de seguro que es el problema más grave. Vamos al versículo que sigue, el versículo 6. Versículo 6, dice de la siguiente manera. Y David, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? ¿Quién era el pueblo? Pues sus hombres, su ejército, sus soldados. Porque sus soldados le echaron la culpa a David. Leamos otra vez el versículo 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Tenían amargura y tristeza porque se habían llevado a sus familias. Y entonces le dijeron, David, tú eres el culpable. ¿Quién tiene la culpa siempre en una situación en sociedad? En un problema de sociedad, en un problema de familia, en un problema de una iglesia, en un problema de un pueblo. ¿Quién tiene la culpa? El líder, siempre es el líder, ¿sí? Si salen mal las cosas aquí en Nesa, ¿a quién le echamos la culpa? El presidente. Si nos salen mal las cosas en el país, ¿a quién le echamos la culpa? La presidenta. Si nos salen mal las cosas en la iglesia, ¿a quién le echamos la culpa? El pastor. Y si salen mal las cosas en la familia, ¿a quién le echamos la culpa? El papá, ¿sí? Así, siempre el líder es el que paga los platos rotos, ¿sí o no? Y aquí estaba la situación con David, porque David era el líder de ese grupo y le dijeron, tú tienes la culpa, por tu culpa se llevaron. ¿Por qué teníamos que venir aquí a esta ciudad de los filisteos? ¿Por qué nos trajiste aquí? Le reclamaron, y no solamente le reclamaron, le dijeron, ahora vamos a apedrear. Recordemos que la pena capital para los israelitas, los judíos posteriormente, era que se apedreaba a una persona. ¿Sí? Se apedreaba a una persona. Esa era la pena máxima. Y aquí ocurrió con eso. Por eso es que veamos la situación psicológica de David. Versículo 6, otra vez. David ¿qué? Se angustió mucho, se llenó de temor. Porque fíjense bien, eran dos situaciones en esta angustia, dos situaciones. Uno era que su familia, la familia de él, pues estaba lejos, lo habían llevado cautiva, o sea, su propia familia. Ahora, la familia de sus soldados. Entonces tenía un conflicto doble en esa situación con su propia gente. Y se le juntaron los problemas entonces. Saúl, los filisteos, los amalecitas y ahora su propia gente. Hermanos, ¿quién causa mayor dolor? ¿La gente con quien trabajamos semana tras semana o nuestra propia familia? Pues nuestra propia familia. Cuando tenemos problemas en el trabajo, bueno, pues quédate con tu coraje y di lo que digas y no me importa, yo me voy a mi casa y se acabó, ¿no? Al cabo nos vemos día tras día y es una situación laboral. Pero en la casa, cuando son los problemas de casa, cuando tenemos problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, de hijos a padres, de padres a hijos, esa es una situación mucho más complicada. Y a veces decimos, Señor, yo ya no puedo con esta situación. ¿Cómo voy a salir de esto? Una de las cosas grandiosas de David, una de las cosas grandiosas del rey David, a pesar de su posición de líder de su pueblo y que llegó a ser uno de los mejores reyes de Israel, fue su devoción hacia Dios. Fue un hombre que amaba y buscaba a Dios con todo su corazón. Por favor, vayamos al Salmo 55 y versículo 22, por favor. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Lo leemos todos juntos, hermanos. Salmo 55 y versículo
22. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un montón de problemas que no sabemos ni qué hacer, que no sabemos ni cómo resolver estas situaciones? Pareciera como un monstruo de 1000 cabezas nuestros problemas. ¿Qué debemos de hacer? Pues aquí está la receta, hermanos, aquí está la clave. Y David lo sabía. El Salmo 55 es un salmo de David. ¿Qué dice el versículo 22? Todos juntos. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Echar nuestra carga ante Dios, decirle: Dios, yo ya no puedo, Señor, mira cómo está mi situación, por favor ayúdame. Entonces hay que poner nuestra carga delante de nuestro Dios. Aquí está la clave. Digámosle al Señor: Señor, mira los problemas que tengo este problema económico, no puedo salir de esto, tengo este problema con mi hijo, no puedo ayudarlo, tengo este problema de enfermedad, me estoy muriendo, ayúdame, Dios. Tengo este problema en mi familia, tengo este problema en este ministerio, tengo este problema, etcétera, etcétera. Señor, tómame en tus manos, ayúdame a salir de esta situación. David estaba en esta situación tan angustiosa, pero de verdad angustiosa. Ahora, regresemos otra vez a 1 Samuel capítulo 30 y veamos otra vez el versículo 6, por favor, para que veamos la intensidad de la angustia de David. Dice de la siguiente manera, versículo 6 otra vez. Y David se angustió, pero ¿cómo se angustió? Mucho, mucho. Llegó a una situación desesperada. Hermanos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando llegan a angustiarse, no andan que las piernas no les sostienen y hasta les tiemblan, o algún brazo o alguna mano no les está funcionando porque sienten tanto estrés, tanta angustia, que ni saben ni qué hacer, andan todos nerviosos, andan tirando la comida, se tropiezan por ahí, no saben ni qué hacer porque resulta que su cuerpo no está reaccionando al 100% por toda la situación interna que está. Hay una tormenta espiritual, hay una tormenta psicológica que no sabemos ni qué hacer. Y entonces es lo que aquí ocurre en la vida de David. Se angustió mucho. Podríamos pensar, David podía decir, bueno, que los filisteos digan lo que digan, que los amalecitas nos hayan causado este problema, que Saúl me esté persiguiendo, bueno, pero mis propios soldados, ¿cómo es que ahora ellos quieren acabar con mi vida? Ahora en ellos he confiado, en ellos he puesto mi atención, los he llamado para que juntos compartamos el reino y salgamos victoriosos, y ahora me están dando la espalda. Se cuenta la historia en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración. En un campo de concentración tomaron a un judío, pues muchos judíos fueron a los campos de concentración, pero tomaron a un judío y lo estuvieron torturando. Los nazis lo estuvieron torturando. Y ese judío resistía y resistía y resistía y resistía. Pero un día, un oficial nazi le dijo al judío: ¿sabes quién te traicionó? ¿Sabes quién causó este problema para ti? El judío dice: no sé. Le dijo: tu propio hijo. Tu propio hijo te traicionó. Por eso estás aquí. Se dice que esa misma noche ese judío murió. Murió de angustia, de tristeza, de dolor. Pudo haber resistido todos los tormentos, pero cuando supo que su propio hijo le había traicionado, eso lo desmoronó. David estaba en esa situación. Que los filisteos le hayan causado problemas, está bien, eran enemigos. Que los amalecitas eran enemigos. Que Saúl, bueno, Saúl es mi suegro, pero como quiera, lo soporto. Pero mis propios soldados, mis amigos, en quienes confío, ¿cómo me están traicionando? ¿Cómo quieren acabar con mi vida? ¿Por qué no me están apoyando? Si hemos estado juntos, hemos luchado juntos, hemos salido adelante juntos. Por eso se angustió, Pero en medio de esa tormenta, esa angustia,
Aquí vemos, hermanos, cómo Dios en su misericordia ayuda en nuestras vidas. Y dice otra vez el Salmo 55, 22, que leímos hace un momento. Echa sobre Jehová tu carga, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y dice el segundo renglón, no dejará para siempre, ¿qué cosa? Caído al justo. No, el Señor no nos va a dejar caídos, ¿sí? Y es lo que ocurrió con David, porque David confiaba en su Dios. Ahora veamos cómo termina el versículo 6, por favor. Versículo 6 dice de la siguiente manera. Leamos otra vez. Estamos en 1 Samuel 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y miren, hermanos, aquí está en la manera como sale triunfante David. Aquí se abre el panorama, aquí encuentra una puerta abierta para su vida. En medio de toda esa maraña, en esas situaciones de tormenta, de problemas tan graves, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es decir, que él buscó a su Dios con todo su corazón y le dijo, Señor, yo no puedo salir adelante de esto. Yo no tengo fuerzas, yo ni sé cómo hacerlo, pero Señor, tú sí. Tú sabes mi vida, tú me conoces, tú conoces perfectamente los problemas que tengo, tú me puedes ayudar porque tú eres mi Dios. Note, hermanos, el pronombre posesivo que se utiliza en el final de este versículo. Dice David, mas David se fortaleció en Jehová. ¿Y cuál es el pronombre posesivo? Su Dios, su Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para nosotros? Podríamos preguntarnos, para David, Jehová era su Dios. ¿Qué es para nosotros? ¿Es mi Dios? Pues entonces tenemos que confiar plenamente en Él. Y es lo que hizo David. Si el Señor es mi Dios, voy a confiar en Él. Puede ser que tenga tantos problemas. Puede ser que me sienta impotente. Puede ser que no pueda yo mismo salir victorioso con todos esos problemas que tengo. Pero tú sí, Señor. Porque tú eres mi Dios. Y por eso, hermanos, en el sentido cristiano, el apóstol Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo podemos repetir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos podemos salir adelante. Todos los días o cada semana se nos presentan problemas. A veces es una necesidad económica, a veces es una situación de salud, a veces es un problema interno en la familia, a veces en el trabajo, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de situaciones que vienen a nuestra vida, hermanos. Pero la clave está en quién ponemos nuestra mirada, en quién confiamos, en quién le decimos que nos ayude. Porque alguien puede decir, bueno, y David, ¿por qué no mejor abandonó a esos soldados y buscó la ayuda por otro lado? No. David sabía en quién confiar. David sabía en quién poner su mirada. Ahora veamos, por favor, vayamos al Salmo 20. Vayamos al Salmo 20, por favor. El Salmo 20. Vamos a este pasaje, por favor. Leamos estos pasajes. Los versículos 7 y 8. Salmo 20, 7 y 8. Lo leemos todos juntos, hermanos. 7 y 8, todos juntos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Miren, hermanos, estas palabras son del rey David. Él escribió este salmo también, este Salmo 20. Dice David, podía pensar que alguien me pudiese ayudar, algunos otros guerreros me pudiesen ayudar, podría confiar en otra gente, pero miren la expresión del versículo 7, estos confían, es decir, la gente confía en sus recursos. Cuando dice carros y caballos,
Se está refiriendo a los recursos. En ese tiempo, tener caballos, tener carros de guerra, era algo muy especial, ¿sí? Hagamos de cuenta que alguien de por aquí, hermanos, alguien de nosotros diga, hermano, me acabo de comprar un tanque de guerra. Ah, caray, un tanque de guerra. Pues, ¿quién se lo compra, hermanos? Pues así era. David decía, estos confían en sus carros. Los carros eran los vehículos veloces de ese tiempo y que afectaban de una manera muy grave, de una estrategia militar a un ejército enemigo. Los ejércitos que tenían carros eran ejércitos poderosos. Los egipcios tenían carros, los asirios tenían carros. Y por eso dice David, estos confían en su carro, estos confían en su armamento. Pero nosotros, aquí está el cambio. Fíjense bien el texto. Estos confían en carros y en aquellos en caballos, mas nosotros ¿quiénes? Nosotros el pueblo de Dios, los que somos hijos de Dios, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria de decir, miraremos hacia arriba, confiaremos en nuestro Dios, le daremos el lugar a Él. ¿Y qué va a ocurrir? Pues veamos el versículo 8. Ellos van a flaquear. Ellos que confían en esos carros, ellos que confían en sus recursos, van a flaquear. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Mas nosotros nos levantamos y estamos, ¿qué? Estamos en pie y estamos en pie. ¿Queremos estar en pie? ¿Queremos salir airosos? ¿Queremos salir victoriosos? Hay que confiar en Dios. Hay que buscar a Él. Hay que depender de Él. Y como decía el Salmo 55, 22, hay que echar nuestra carga sobre Dios. ¿Sí? Ahora vayamos por favor a Isaías capítulo 44, por favor. Isaías capítulo 44. Vamos adelante, por favor. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Muy bien, ahora veamos por favor versículo 8. Todos juntos, vamos a leer. Estamos en Isaías 44, 8. Todos juntos. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Nada más uno. ¿Y quién es este Dios? Es el Dios que está en los cielos, nuestro Dios. El Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel, el Dios único y verdadero. No hay otro Dios. Ahora fíjense bien, hermanos, la frase final. Dice, luego vosotros sois mis testigos. ¿Hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas? ¿Hemos sido testigos de cómo Dios nos ha ayudado en muchos problemas? ¿No nos ha sacado de enfermedades? ¿No nos ha sacado de problemas tan difíciles a veces? Somos testigos y hay que seguir confiando entonces, hay que poner nuestra mirada en Él. Ahora vamos al capítulo 41 de Isaías, versículo 10, por favor. 41, 10, ahí cerquita. 41, 10. Y dice la misma frase al principio, no temas, no temas. Ahora vamos al versículo 10, 41, 10. Todos juntos, dice de la siguiente manera. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo nos va a ayudar el Señor? Siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Señor, ya no aguanto este problema, ya no aguanto esta situación, pero confío en ti y tú me vas a ayudar, porque esa es la promesa del Señor. No olvidemos esta promesa tan tremenda. Dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra, hermanos, es la mano derecha. ¿Cuál es la mano fuerte que tenemos? La derecha. ¿Cuál es la mano fuerte de Dios en el sentido figurado? La derecha, de ahí nos va a sacar. Y David confiaba en su Dios. David confiaba en su Dios. Por eso dice este pasaje, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ahí está la clave, hermanos. Ahora, si usted sigue leyendo, hermanos, sigue leyendo todo el pasaje, todo el capítulo 30, se va a dar cuenta que David, junto con sus soldados, se fortalecieron al Señor, buscaron al Señor y lograron rescatar a su gente. Vamos, por favor, regresemos al capítulo 30 de 1 de Samuel.
Versículo 17 al versículo 20. Ponga atención en esta lectura, hermanos. Vamos a primera de Samuel, capítulo 30, versículos 17 al 20. Y veamos cuál fue el resultado de que David se fortaleciera en su Dios. Versículo 17. Dice el texto, y los hirió David desde aquella mañana. ¿A quiénes hirió? A los amalecitas. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David, ¿a quiénes? A sus 2 mujeres. Y no les faltó, versículo 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo, ¿qué ocurrió? Todo lo recuperó, todo lo recuperó. Todo lo recuperó David. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Ahí está la recompensa, hermanos. Este es el botín de David. Ahí está la recompensa. Pero ¿qué tuvo que hacer David? Confiar en Dios. El problema de muchos de nosotros es que en medio de una tormenta, en medio de un problema muy serio, cambiamos la mirada y decimos, bueno, creo que Dios no me va a escuchar, creo que Dios no me va a ayudar, creo que Dios no me quiere con Él, y mejor voy a buscar otro recurso. O en nuestra desesperación tomamos decisiones apresuradas. Y claro que eso, en lugar de ayudarnos, nos hunde más. Pero David confió en Dios. Y a través de los salmos, a través de la vida del rey David, vemos que su confianza, su amor al Señor, su entrega hacia Él, el colocar sus problemas delante de Dios, le hizo vivir de victoria en victoria. Y es lo mismo que puede ocurrir en nuestras vidas si confiamos en nosotros. Porque el Dios de David es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios nuestro. No ha cambiado Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 8, habla del Señor Jesucristo, que es Dios, y dice que Él es el mismo ayer, hoy, ¿y qué más? Y por los siglos. Sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Ni a Dios le sorprenden nuestros problemas. Dios ya sabe perfectamente lo que nos va a pasar esta semana, lo que va a suceder en este fin de mes, lo que nos va a pasar en este año. Dios ya lo sabe todo, no le sorprende. Pero Dios desea que confiemos en Él, que pongamos nuestra mirada en Él, que le busquemos, que aunque estemos pasando por una situación tan tormentosa como lo que ocurrió con David, nos fortalezcamos en Él. Y hermanos, nada hay imposible para Dios, nada hay imposible. Dios nos va a sacar victoriosos. Ahora, 2 versículos más y ya vamos a terminar. Salmo 46, por favor. Salmo 46. Salmo 46. Y vamos a leer, hermanos, versículo 1, que es muy conocido, pero nos vamos a saltar después al 10. Primero el 1 y luego el 10. Salmo 46. Leamos todos juntos el 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora vamos al versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Primer renglón del versículo 10. ¿Estad qué cosa? Estad quietos. ¿Qué sucede cuando tenemos problemas? ¿No nos desesperamos? ¿No nos angustiamos? ¿No rápidamente queremos buscar una solución? No inmediatamente estamos hablando por teléfono y ahora con el celular estamos hablando de, oye, ayúdame, mira, tengo este problema, oye, y así nos desesperamos. Pero ¿qué dice el texto? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es decir, que pongamos nuestra confianza, nuestra mirada en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar nuestra rodilla. Debemos decirle, Señor, tú conoces mis necesidades, tú conoces mis problemas, tú sabes lo que estoy pasando, nada te es ajeno delante de lo de mí. Señor, tú sabes todo. Confío en ti, Señor, ayúdame, sácame triunfante. Y dice el Señor Jesús, por nada estéis
afanosos. Por nada estéis afanosos, porque en nuestro afán, en nuestra desesperación, tomamos caminos equivocados, malas decisiones y nos va mal, nos va mal. Hermanos, ¿creen ustedes que vamos a tener problemas esta semana? Sí, claro que sí. Sí, vamos a tener problemas. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a decir usted? Yo ya no voy a la iglesia. Ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué leer la Biblia? Sí, tengo un montón de problemas. En mi vida de no cristiano me iba mucho mejor. ¿Va a decir así? No, hay que esforzarnos, hay que seguir adelante. Dios nunca se olvida de los que le temen y quienes han puesto su mirada en Él. Dios no se olvida, Dios nos ama, Dios quiere hacer lo mejor en nuestras vidas, pero tenemos que confiar en Él. ¿Creen ustedes que el Señor nos va a mostrar una senda mejor después de nuestros problemas? Claro que sí, claro que sí. Él tiene una puerta abierta para todo. Dios es el Dios especialista en imposibles. La palabra imposible no está en el lenguaje de Dios. Él puede hacer grandes cosas. Y podemos ver, hermanos, a través de la Biblia, cómo Dios hizo de cosas maravillosas. Y lo va a hacer en nosotros si confiamos en Él. Si confiamos en Él. Les invito, hermanos, a abrir sus coritarios. Hermano Obed, ayúdanos. Vamos a entonar el 140. 140. Si estamos pasando en este momento por alguna situación difícil, vamos a aprovechar, hermanos, vamos a aprovechar y decirle, Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda.